¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿No? En este otro encuentro, en esta clase virtual de estos talleres de crecimiento, hemos comenzado hace un tiempo atrás, un domingo por la mañana, pero ya el miércoles pasado y lo estamos haciendo por este medio. Y cada miércoles vamos a estar así hasta que se nos permita poder estar nuevamente en la casa Betania. Así que bienvenidos a todos. No sé cómo lo están pasando en este tiempo, cómo llevan esta cuarentena. Recojo información de que hay gente que está un poquito como desesperada. Creo que ya llevamos 2 semanas, no recuerdo bien el tiempo, pero no saben ya qué hacer, no saben qué hacer con el tiempo. Y es bueno saber organizarse con el tiempo y ocupar el tiempo, disciplinarse en hacer cosas que sean productivas para uno mismo. Hoy publiqué una frase en el estado de WhatsApp que dice: cuando el pescador no está pescando en el mar, se dedica su tiempo a reparar las redes. Y la pregunta era, ¿en qué inviertes el tiempo? ¿O qué estás reparando? Porque quizás uno no sabe qué hacer y debería centrarse en uno mismo, y hay cosas que en uno seguramente uno tenga que reparar en nuestro interior para un mejor funcionamiento en esta vida. Pero bueno, esto no es el tema que nos concierne en esta noche, sino que íbamos a hacerlo de seguir con el taller del libro de los Hechos. Vimos el pasado miércoles la segunda parte del capítulo 1 del libro de los Hechos. Habíamos visto que era el poder para ser testigos, y cómo se desarrolló ese poder en la gente, cómo el Espíritu Santo allí obraba y ese poder de lo alto que tenían que recibir. Y finalizábamos con unas enseñanzas de la importancia de estar unánimes, de no solamente de estar, sino perseverar en la unidad, en la unanimidad. Y también veíamos que perseveraban en la oración, en los ruegos. No solamente decíamos que era por los hombres, sino las mujeres también estaban allí. Perseverar. ¿Cuánto nos cuesta perseverar para crecer en nuestras vidas? Es muy, muy importante. A veces tiramos la toalla antes de tiempo, abandonamos, pero es importante que cada uno de nosotros podamos estar perseverando. Finalizábamos, ¿cómo finaliza el capítulo 1? Los últimos versículos en la elección de Matías. Tenían que reemplazar a Judas y estaban inspirados. Pedro estaba inspirado, pero echaron suertes. Y se echaron suerte con una práctica muy antigua y lo eligieron a Matías. Y veíamos que nos deja como enseñanza que Matías solamente figura en ese último capítulo, en esa última parte, bien digo, del primer capítulo de Hechos, y no hay referencias históricas. ¿Por qué? Porque no es conforme a lo que nosotros creemos que debe ser, sino es conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo nos guía. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 de Hechos, la venida del Espíritu Santo. Qué importante es esto y que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Una vez más señala la importancia de estar unánimes.
en un mismo ánimo, en un mismo sentir, como un solo hombre, como en las guerras en el Antiguo Testamento, y tenían victorias. Entonces, ese día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos hasta aquí en este momento. Estamos acercándonos a un tiempo en donde vamos a celebrar la Pascua. Lo dijimos muchas veces, hemos estudiado en otras oportunidades esta Pascua, el Pesaj. Y desde la Pascua, vamos a estar en cuarentena esta Pascua, pero desde que se celebró la Pascua hasta el Pentecostés transcurrieron 50 días. En ese día se celebran varias cosas. Se celebra la fiesta de las cosechas de Israel, la cosecha de cebada, y se acercaban el pueblo a agradecer a Dios con esas ofrendas. Y se celebra también el día que en el monte del Sinaí Israel recibió las tablas de la ley de parte de Dios. 50 días después que Israel salió de Egipto. Tenemos que entender Pentecostés. Tenemos que entender que es importante recordar las fechas, las grandes fiestas del pueblo de Israel. 3 grandes fiestas, hay otras, pero vamos a recordar solamente 3. En Pascua, que recién mencionaba, el Pesaj; en Pentecostés, Shavuot; y la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, que es Sukkot, en distintas épocas del año. Ahora, es importante esta fecha. Para el apóstol Pablo era muy importante. En Hechos 20:16 dice que Pablo quería llegar a esa fiesta. No era que trataba, estaba apurado para llegar a esa fiesta. Cuando uno lo lee, dice que estaba apresurado para llegar a la fiesta o al festival de Pentecostés. Es una fiesta, Pentecostés, de gozo, es una fiesta de gratitud, es una fiesta de confianza en el Señor. Qué importante más la confianza en estos tiempos. Siempre es importante la confianza. Pero en estos tiempos es mucho más importante que el Señor es nuestro proveedor. Dios, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová provee. Ahora, la orden del Señor en esta fiesta era llevar panes cocidos con levadura, que deberían ser presentados al Señor. Está escrito, ustedes los tienen como referencias en el apunte que les envié durante la tarde, en Levítico 23:17, en Éxodo 12:15, en Levíticos 2:1-4. En esta fiesta, en esta fiesta, bien digo, eran panes con levadura. En Pascua eran panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Entonces, vuelvo a repetir, en la Pascua se llevaban ofrendas de panes sin levadura. Ahora, estos panes con levadura, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pentecostés nos habla de nacimiento de Israel como nación. Qué interesante. Pero también aquí en lo que estamos viendo en este contexto es el nacimiento de la congregación de creyentes de la iglesia del Señor a través del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, como hemos visto en el estudio anterior. Ahora, estos 2 panes pueden simbolizar a Israel y a la iglesia de Cristo. Ahora,
ambos pueblos son pueblos con pecado, o sea, con levadura. Esto es importante. Nadie es santo. Somos escogidos y redimidos por la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, estaba dispersada, de hecho todavía siguen dispersos por el mundo, pero hoy se está levantando de nuevo. Sabemos por registros históricos actuales que mucha gente de alrededor de la tierra está volviendo a Israel, a Jerusalén, como su casa a vivir. Es muy llamativo esto. Ahora, por Dios, cada uno de nosotros, por el Señor, somos vistos como santos, ¿sí? Y allí está en los apuntes lo que dice Deuteronomio 7, 6, 8, dice: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Pueblo santo. Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sería otro tema para hablar de la santidad, un tema muy extenso y muy importante. Hace un par de meses atrás, quizás a fin de febrero, no recuerdo bien, yo prediqué sobre la santidad y la importancia de la misma. Ahora, sigamos con este paralelismo con el pueblo de Israel y la iglesia. 3 meses después que los israelitas, los judíos, salieron de Egipto, llegaron al desierto y acamparon frente al monte. Habían pasado 47 días desde el cruce del Mar Rojo y Moisés les ordena que se purificasen, que lavasen sus ropas para tener un encuentro con el Señor. Es importante tener un encuentro personal con el Señor. Ahora, ¿cuándo iba a ser ese encuentro? Al tercer día. Y lo tenemos esto en Éxodo 10, capítulo 19, verso 10. Ahora, ese día, desde temprano, los israelitas, los judíos, los hebreos, vieron un espectáculo tremendo. Truenos y relámpagos en la montaña y una espesa niebla que los cubría. Y había como un sonido de trompeta, era el shofar, ese cuerno que sonaba de tal manera que estremecía al pueblo. La cima de la montaña se cubrió de fuego y humo, y los israelitas permanecían al pie de la montaña. Moisés sube y se oyó una potente voz que anunciaba lo que son los 10 mandamientos y las demás instrucciones que impartía al pueblo escogido. Vamos siguiendo el hilo de esta enseñanza. ¿Por qué sucedió exactamente 50 días después de la Pascua, donde Jesús había muerto, que había resucitado? En ese tiempo, qué importante, ¿no? Veíamos en el libro de los Hechos que estaba llegando el día de Pentecostés. De todos lados iban a Jerusalén, los judíos de todos los lugares donde estaban radicados iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Pero aquí, los que habían recibido esta promesa de ser llenos del Espíritu Santo, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, que recibirían poder, seguían estando unánimes juntos. Y vemos, como leíamos al principio, que vino ese viento recio, tremendo fue, y que llenó toda la casa. Y fueron todos llenos de ese Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús estuvo 40 días con los discípulos después de la resurrección,
ordenó a sus discípulos que esperaran la promesa. Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y sigue el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les ordena a los discípulos, veíamos el otro día que había ascendido al cielo, y los discípulos fueron obedientes y permanecen en Jerusalén, perseverando en oración, ruego. Qué bueno es recordar esto, ser reiterativos en esto. Qué importante es la oración. Pero no solamente orar, oh Padre, gracias por este día, oh Señor, te pido por esto, sino ser perseverante. Hay muchos motivos para estar orando en nuestras vidas, en nuestro dolor, orar por nuestro país, por todo lo que está sucediendo, orar por las naciones y perseverar. No bajar los brazos. Ellos no bajaban los brazos. Entonces ellos perseveraban, permanecían allí en esa oración, preparándose ¿para qué? Para ese evento, tal como lo había preparado el pueblo de Israel. Entonces llegó ese día. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. En el apunte dice, ¿no es increíble? De nuevo, la presencia de Dios estaba allí como en el monte Sinaí. Y en este momento había lengua de fuego. Porque en el monte de Sinaí, si recordamos lo que veíamos hace un rato, o vamos como referencia, nos vamos allí a Levítico, había fuego y un gran estruendo que conmocionó todo al pueblo. Acá conmocionó a la ciudad. Ahora, este era un evento importante. Y como dije antes, había judíos de todas partes. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa sucedió en ese día? Sabemos que la palabra de Dios es sí y amén, que las promesas del Padre se cumplen. Y había una promesa en ese momento. La promesa del Espíritu Santo, pero también que había sido profetizado por el profeta Joel. Y la promesa a través de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34, dice, el Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos. Ellos habían roto el pacto. Dice el Señor, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón, en nuestro corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré su falta y me olvidaré de sus pecados. Es la decisión del Señor. Recordemos, es el Señor quien perdona las faltas. Es el Señor quien perdona los pecados. Nosotros podemos perdonar a una persona, y de hecho es liberador pedir el perdón y perdonar. Pero ante el Padre tenemos que presentarnos y Él perdona nuestros pecados. Es algo que ha decidido el Señor. Pero esta palabra de Jeremías está confirmada en el libro de Hebreos, capítulo 8, del 8 al 12. Se hace una realidad. No es para ese tiempo, es para nuestro tiempo también. Ahora, vemos esta similitud con lo que sucedió con el pueblo de Israel y con este tiempo. El día de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, las leyes del Señor fueron grabadas en los corazones. De la misma manera que en el Sinaí fueron grabadas
por el mismo Señor en las tablas, en la piedra. Ezequiel 1:9 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, conocemos que para nosotros el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es la Torá. Y la Torá no es algo opresor para el pueblo de Israel. La Torá, de hecho, significa enseñanza e instrucción. Por eso, esa ley no era opresora, sino como el pueblo de Israel lo ve como un regalo de Dios que ofrecía verdadera libertad. La palabra, para nosotros, no es opresora, sino es liberadora, es libertad para cada una de nuestras vidas, es instrucción, es enseñanza para cada uno de nosotros. El mismo Jesús dijo, entonces Jesús a los judíos les dijo que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Se lo dijo a los fariseos y estos reaccionaron mal. ¿Cómo? Nosotros, libres, ya somos libres y piensa todo. Uno puede conocer intelectualmente la palabra de Dios, pero puede permanecer religiosamente y no vivir en libertad. La palabra de Dios en nuestras vidas, permanecer en ella, perseverar como permanecemos en oración, como permanecemos en ruego, como podemos permanecer unánimes, permanecer en la palabra nos hace libres. Pero lo importante de todo esto no es solamente la libertad, sino que somos verdaderamente sus discípulos. A Él lo conocemos y conocemos la verdad. Por eso es que es a través de las enseñanzas, de las instrucciones, de la palabra, que lo conocemos a Él. Cuando lo conocemos a Él, podemos entender cuál es su pensamiento. Y que bueno, como dice Corintios, que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué expectativas tiene sobre cada una de nuestras vidas? Ese propósito que tenemos en el Señor. Esas buenas obras que preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Ahora, podemos entender su carácter también. Ahora, también podemos ver que a través de Él podemos vivir una vida y vida en abundancia. Si aceptamos sus enseñanzas, permanecemos en Él, nos siguen bendiciones. Qué bueno es cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 28 y el verso 1 y 2 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, porque escuchamos realmente al Señor. Esta es nueva versión internacional. Si escuchamos realmente al Señor Dios y cumplimos fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Escuchar, cumplir, y dice, el Señor tu Dios te pondrá encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán hasta el viernes. Te acompañarán siempre. Y comienza a relatar todas las bendiciones, si mal no recuerdo, hasta el versículo 14 de Deuteronomio 28. Y después no vamos a hablar de lo que sigue. Me quiero centrar en estas cosas. Escuchar al Señor, escuchar su palabra, cumplir los mandamientos. Con estas dos cosas nos pone por encima, nos eleva. Pero si obedecemos, como que cumplir y obedecer es lo mismo, pero obedecemos, es como que lo está recalcando, estas bendiciones te seguirán, dice Reina Valera. Vendrán
sobre ti y te acompañarán siempre. Es lo que le sucedió a los primeros cristianos allí en el nacimiento de la iglesia, y que vamos a seguir viendo cuando desarrollemos el libro de los Hechos, cómo hubo esa multiplicación, esa bendición y la persecución y todo lo que también pasaron en ese tiempo. Ahora, qué buena es la palabra del Señor. Dice el salmista: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destina del pañal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Acá habla de ley, habla de testimonio, habla de mandamiento. Todo se refiere también y se centra en la palabra, que es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor, lo que Él nos da, es fiel, nos hace sabios. Y los mandamientos son justos, son rectos. Cuando tenemos la palabra, alegra nuestro corazón. Pero dice que son más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado. Es deseable, lo deseamos en nuestros corazones de esta manera. O quizás nos desviamos. Aquí dice oro, puede ser un montón de dinero y nos hace desviar. Ahora, qué importante, vuelvo a reiterar, es la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, volviendo al tema que estamos viendo, Pentecostés o Shavuot, como es en el nombre en hebreo, de los primeros frutos. No es coincidencia que el Espíritu Santo vino exactamente el día de Pentecostés o de los primeros frutos. Estaba profetizado, era una promesa, y fue en ese día, como leímos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura que recibieron en ese tiempo, les dio poder, les dio unción, les dio valor para enseñar la palabra, para predicar el Evangelio que Jesús les había encomendado. Y dice que esos primeros frutos también, la fiesta de la cosecha, primeros frutos, que se añadieron en aquel día 3.000 personas, los primeros frutos, tal como enseña la palabra. Qué bueno es reflexionar en todo esto, en nuestras vidas. En estos tiempos, y mencionaba lo que había publicado hoy, cuando el pescador no sale al mar, repara las redes. Quizás tengamos que reparar, reconciliarnos con la palabra. Quizás tengamos que reconciliarnos con el Señor, y cualquiera de ustedes me puede decir: pero yo leo la palabra, yo estoy con el Señor, pero esto requiere de más profundidad, requiere de bucear más en la palabra, de interiorizarnos más en Él, de amarle más a Él, de estar más cercanos a Él. Es muy importante pensar en esto, para poder ser llenos de ese Espíritu Santo. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Sin llenura del Espíritu Santo no hay poder. Sin llenura del Espíritu Santo no hay valor. Pedro dice después, cuando veremos, hablaban con denuedo, con valentía la palabra.
Y necesitamos esto, ese denuedo, ese valentía, ese coraje para hablar la palabra de Dios. Y vamos a ver esos frutos. Quizás para algunos sean los primeros frutos, las primeras personas que se les conviertan, que puedan confesar a Jesús como Señor y Salvador. Qué bueno es tener esos primeros frutos en nuestras vidas. Ahora, para ir cerrando esta enseñanza de este día. Jesús murió exactamente el día de la Pascua, que había celebrado el pueblo de Israel allí en Egipto, y que rememoramos eso, el Pesaj, en este tiempo. Fue enterrado en los panes de sin levadura y a través del Espíritu Santo se manifestó en la fiesta de Pentecostés. Vino sobre todos los discípulos y todos los creyentes. Hay cosas que nos enseñan también esto, cosas muy importantes en cada uno de nuestras vidas. Recordemos lo que decía un principio, que Pablo se apresuraba a llegar a esta fiesta. Tenemos que apresurarnos en nuestras vidas para profundizar más en la palabra de Dios. Realmente escuchar esa palabra, cumplir su palabra, obedecer la palabra de Dios. Y va a haber bendiciones sobre nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, si tenemos la palabra, la conocemos, podemos conocerla de memoria, pero no esa unción, esa llenura del Espíritu Santo, no hay frutos verdaderos, no hay esos resultados. Y no hablemos de resultados por esperar 3.000, 5.000, no hablemos de esos números. Los resultados son de esa llenura de poder hablar con confianza, porque sabemos que Dios nos respalda, que el Espíritu Santo está con nosotros y poder sale de nuestras vidas. Que podamos entender esto en nuestras vidas. El próximo miércoles seguiremos hablando de esto tan importante. Vamos a terminar aquí en esta noche, en este día, y que cada uno pueda reflexionar. Esta noche, al apoyar la cabeza en la almohada, no dormirse enseguida, sino pensar, reflexionar, meditar en nuestro interior. Quizás haya algo que modificar, que reparar, pero por sobre todas las cosas, confiar en Dios y decir: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Trabaja aún con mi vida en esta noche. Y Dios lo hace, porque aún de noche enseña a nuestra conciencia, como dice el salmista. Vamos a terminar orando. Cualquiera que esté escuchando, sea de la casa de Betania o algún otro lugar, los que puedan ver cuando esto esté subido tanto en Facebook, en YouTube también, pueden enviarnos sus pedidos de oración. Es importante. Como iglesia vamos a estar haciéndolo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra tan rica, tan preciosa, Señor, maravillosa, incomparable. Gracias porque podemos ver este paralelismo con ese tiempo del pueblo de Israel allí en el desierto y que recibió en ese día esas tablas de la ley y se estremeció todo, truenos, fuego, Señor, y que nos enseña que en Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia, hubo algo similar, hubo lenguas de fuego repartidas, se estremeció todo, que se estremezca nuestras vidas a través de tu palabra, que se estremezcan nuestras vidas a ser llenos de tu Espíritu Santo, que recibamos poder, Señor, para ser
testigos como hablábamos el otro día, poder como esos tiempos de inicio de la iglesia, Señor, hablar con confianza, con valor, con denuedo. Gracias, Señor, por la vida de los que cada uno están en esta noche escuchando, Señor. Oramos por las necesidades, Señor. Oramos por nuestra nación, oramos por el coronavirus, como ha avanzado en distintos lugares. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, para que tú los sanes, por aquellos familiares que perdieron sus familias en este tiempo, que lleves consuelo. Señor, aquí en nuestra región, por el dengue, Señor, para aquellas personas que lo están atravesando, padeciendo, que tú traigas sanidad también, Señor. Padre, gracias. Gracias en este tiempo. Oramos por nuestra nación, por nuestro presidente, por cada uno de los legisladores, ministros, Señor, por cada gobernante, por nuestro gobierno aquí en Misiones, por nuestros intendentes aquí, Señor, en Oberá, en Guaraní, en el nombre de Jesús. Y Señor, quita de nuestras vidas todo temor, toda ansiedad, y Señor, que podamos confiar en ti. Señor, gracias una vez más. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y gracias, Señor, gracias a ustedes y al Señor por este momento que hemos compartido.